Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. El Señor enseña a sus discípulos y a nosotros qué significa realmente amar. El amor de Dios es gratuito y universal. Dios ama a todos. Jesús nos pide que amemos así, gratuitamente, sin buscar reciprocidad o por interés. Y nos pide que amemos a todos. Porque amar no es solo querer a los que son queribles, por ejemplo, a los amigos. Amar es amar incluso a los enemigos. Bueno, esto se dice fácil, pero si a veces no amamos a quienes deberíamos amar, o los amamos, sí, pero con nuestro egoísmo, ¿cómo hacemos para amar a nuestros enemigos? Parecería que fuera un imposible, que es algo ajeno a nuestra naturaleza. Claro, naturaleza caída, por supuesto. Sin embargo, ser cristiano, seguir a Cristo, imitarlo, Él hizo exactamente lo que nos pide en este Evangelio. Jesucristo puso la otra mejilla cuando le pegaron. Ciertamente que cuando fue golpeado en la casa del sumo sacerdote, le dijo a quien le pegaba: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Pero luego, cierto es también que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Dejó que le despojasen de todo, de su manto, de su túnica, y caminó con sus verdugos hasta subir a la cruz. Y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Con ese amor y por ese amor nos sana, nos libera, nos redime, es decir, nos rescata. Antepuso al odio y a la muerte el amor. Y por amor venció a la muerte y al infierno. Y destronó a Satanás, deshaciendo lo que por envidia el maligno había tramado, había hecho contra las criaturas humanas para impedirles ser hijos de Dios. Si somos de Cristo y permanecemos en su amor, Satanás no tiene poder sobre nosotros. Amar, como el Señor nos exige, es imposible a la sola voluntad, sin la gracia suya. Nuestra voluntad debe movernos a pedir al Señor la gracia de este amor, porque este amor es un don de Dios, y los dones se acogen, sí, y se conquistan, por eso se imploran. El reino de Dios en la tierra está presente en quienes perdonan,
en quienes son misericordiosos, en quienes aman no importando las circunstancias. Por un lado, admitimos que está la realidad del pecado en nosotros. Como dirá San Pablo en su carta a los Romanos, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y esa es la ley de la carne. Pero por el otro debemos saber que Cristo nos salva, si somos fieles a su Evangelio. Si ponemos en práctica en nuestras vidas lo que nos pide y manda. Y para eso, y siempre, debemos buscar y pedir la gracia que nos permite cumplir con la exigente ley del Espíritu, que es la ley del amor. A la gracia se la pide en la oración y sobre todo permaneciendo ante el Santísimo en adoración. Cuando adoramos a nuestro Señor, Él vierte sobre nosotros grandes gracias. Aprendemos a amar adorando, para luego poder adorar amando. Dios es amor. La Eucaristía, Jesucristo, es la fuente inagotable de la que emana amor. Es la fuente de la que bebemos cada vez que estamos ante la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento. Vivir eucarísticamente es derrotar el egoísmo en nosotros. Derrotarlo por la gracia de Dios con la que cooperamos con nuestra voluntad. Célebre es la frase de San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. El Señor pone amor en nosotros cuando lo visitamos en adoración. Qué poderosa es la adoración. Siempre y particularmente la adoración durante las horas nocturnas. Las adoraciones en el silencio de la noche, cuando parece que el cielo está más cerca, cuando las horas pasan sin que nos demos cuenta. Adoración silenciosa. Es muy oportuno recordar una vez más al gran místico, a San Juan de la Cruz, cuando nos dice acerca del silencio. El silencio es mansedumbre, cuando no responde a las ofensas y deja a Dios tu defensa. El silencio es paciencia, cuando sufres sin lamentarte, no buscas consuelos humanos, esperas que la simiente germine. El silencio es humildad, cuando callas para dejar emerger a los hermanos y dejas a otros la gloria de la empresa. El silencio es fe, cuando no buscas comprensión y renuncias a la gloria personal porque te basta ser conocido por Dios. San Juan de la Cruz fue un gran místico español del siglo XVI, el siglo de oro español. Curiosamente, aunque cuando se lo piensa no lo es tanto, las palabras mística y misterio tienen su raíz en un verbo griego que significa callar. El silencio de Jesús a lo largo de su pasión es el de la mansedumbre, él manso y humilde de corazón. Sufrir en silencio es confiar solo a Dios el propio dolor. El silencio es desconocido por el prepotente, que siempre tiene una palabra en más que los demás. No lo conoce el soberbio que hace retronar su voz. Aquí estoy yo, para que se vea quién domina. La fe silenciosa, la de la adoración, la de la noche en oración, es intimidad con Dios. Y qué maravilloso el final de ese pasaje de San Juan de la Cruz. El silencio fue cuando no buscas comprensión, renuncias a la gloria personal porque te basta ser conocido por Dios. En cambio, en el mundo el aturdimiento por el ruido procura llenar el vacío interior, pero no lo logra. No lo logra porque tarde o temprano ese vacío emerge para desesperación o para ser llenado por la gracia de Dios. Por su parte, quien adora en el silencio, quien reza solo en su celda, en una iglesia o en la intimidad de su cuarto, se vacía de ruidos para llenarse de Dios. Y hablando de silencio, para ser coherentes habría que callar, ¿no? Hablando del silencio, en el despacho de un párroco leí lo siguiente:
El silencio es el lenguaje de la fe. Abre al misterio y descubre la oración. Le habla al corazón y reprocha la conciencia. Dios te escucha y sientes su mano que acaricia al susurro de tu llanto. El silencio es el estupor de la mañana de Adán cuando escuchó la voz del Señor y descubrió la dimensión de su culpa. Bueno, me fui. Comenzamos con el amor al que el Señor nos llama y me fui por las ramas del silencio. Quizás porque un modo sublime de amor es amar en silencio. Enséñanos, Señor, a custodiar el silencio. Enséñanos, Señor, a amar.